será bueno? ¿Y qué les gusta? ¿De terror? A ver, vamos a ver. Opciones. Opciones de terror. ¿Qué otra opción? ¿De animales? ¿De animales también? ¿Un animal? ¿Al crucero? No los conozco, pero... Bueno, hay de terror, de animales, ¿de qué más? De vampiros, ya cantamos una canción de vampiros. ¿Otra cosa? De personas. De zombies. ¿De qué más puede ser? ¿De tamarindos? Oye, a ella le gustan los tamarindos, ¿eh? Todo el rato saca tamarindos. Bueno, va una historia de... Vamos a empezar con una de animales, ¿sale? ¿De terror entonces? ¿O de fútbol? ¿O de pizzas? ¿O de pizzas? Bueno, va, de terror. Porque esta historia, más que un cuento de terror, es una historia real de terror. Es la historia que le pasó a un amigo mío que, bueno, yo cuando lo conocí, la verdad es que pensé que mi amigo estaba chiflado del cocoyul. Oigan, mi amigo decía que debajo de su cama había un monstruo. Yo le dije, ¿cómo pues debajo de tu cama va a haber un monstruo? Pero él me dijo que sí, que todas las noches cuando estaba dormidito, rascándose la panza, comenzaba a escuchar ruidos raros debajo de su cama. Mi amigo se asustaba, pero decía, ay, pues va a ser el gato. Pero yo no tengo gato. Ay, pues el perro. Pero yo no tengo perro. Así que mi amigo no le quedaba de otra más que taparse hasta arriba de la cabeza y gritaba, ¡mamá! ¡Debajo de mi cama hay un monstruo! Oigan, ¿pero las mamás les creen a los hijos? Aparte esta mamá estaba bien dormida, modorra. ¿Qué? No, hijo, los monstruos no existen. Ya deja de ver revistas de monstruos y películas de monstruos. Es tu imaginación. Y a mi amigo no le quedaba de otra más que quedarse toda la noche tapado hasta arriba de la cabeza, temblándole las patitas. Y así, noche tras noche, mi amigo escuchaba ruidos raros debajo de su cama. Es más, un día mi amigo encontró un calcetín con baba de monstruo. Era una baba verde, pegajosa y bien hedionda. Mi amigo tuvo que tirar el calcetín. Y ese mismo día, a la hora del recreo en su escuela, mi amigo llegó con un amigo de él y le dijo, oye amigo, es que te tengo que platicar algo. Ah, sí, platícame, ¿qué pasó? Pues fíjate que debajo de mi cama hay un monstruo. Y su amigo le contestó, yo antes tenía uno. El amigo de mi amigo antes tenía un monstruo. Entonces mi amigo le preguntó a su amigo, ¿y qué hiciste con tu monstruo? El amigo de mi amigo le dijo a mi amigo que lo único que tenía que hacer era taparle el paso. Bueno, nomás taparle el paso. ¿Qué tengo que hacer qué? Pues taparle el paso. Bueno, nomás taparle el paso. Oye, ¿y qué es eso de taparle el paso? El amigo de mi amigo le explicó muy pacientemente a mi amigo que su monstruo había hecho un agujero debajo de su cama y que por ese agujero era por donde se asomaba y que por ese agujero era por donde hacía ruido y que por ese agujero era por donde babeaba sus calcetines. Si quería solucionar su problema, lo único que tenía que hacer era agarrar la almohada más grande que tuviera, meterse debajo de la cama y cuando viera el agujero del monstruo, ¡paz!, tapar el agujero con la almohada. Con eso se soluciona mi problema, dijo mi amigo. Con eso se soluciona tu problema, le dijo su amigo. Bueno, nomás me meto debajo de mi cama donde está el monstruo. ¿Debajo de mi cama? ¿Dónde está el monstruo? A mi amigo le daba cuchicuchita meterse debajo de la cama. Era un niño cuchicuchesco. Pero si quería solucionar su problema, no le quedaba de otra. Y esa noche, su monstruo estuvo más ruidoso que nunca. Arañó como nunca, gritó como nunca, hizo un argüente como nunca. Y a mi amigo ya le estaban temblando las patitas. Ya le estaba temblando todo el cuerpo. Parecía que estaba bailando cha-cha-cha. Cuando de pronto se acordó de los consejos de su amigo, así que agarró, ¿qué cosa? La almohada
más grande que tenía. Se fue acercando a la cama sin hacer ruido. Levantó la cobija de la cama